quiero agradecer a CAE por el privilegio de esta invitación y de asistir a su séptimo aniversario, además de compartir el panel con tan distinguidas personas eh, por su integridad y por su excelente calidad profesional. Y bueno, y lamentar la ausencia de Mario, que yo, perdón, pero estaba distraído, creí que iban a pasar primero el video de Mario, porque yo he hecho mi presentación más o menos en la idea de pensando a lo que Mario iba a decir. Les pido mil disculpas, pero hace 2, 3 días estoy con una gripe feroz, así que las deficiencias que pueda tener de voz y de presencia les ruego que me las disculpen. A ver, para no perder tiempo, para hablar sobre el futuro del arbitraje peruano, debemos comenzar por señalar que desde que se entró en vigencia el decreto legislativo 1071, ley de arbitraje, la comunidad internacional arbitral, puede pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. La comunidad internacional de arbitraje, como decía, reconoció esta norma como una de las más modernas del mundo, destacando su regulación y haber considerado las tendencias más importantes en el arbitraje. Pese a que tenemos una de las normas de arbitraje más modernas, en el año 2020, en medio de una situación política convulsionada, se emitió el decreto de urgencia número 2020, que ha sido cuestionado en diversos foros académicos, que ha significado una grave afectación al arbitraje en el Perú, dado que dicho decreto modificó diversos artículos de la ley de arbitraje sin mayor justificación, porque estaba dentro del marco del arbitraje del Estado, no tenía por qué modificar una ley general de arbitraje que regula el arbitraje privado, ¿no? En mayo del presente año se publicó la ley 3209, perdón, 32079, ley de contratación del Estado, que ha realizado diversos cambios en comparación con la ley 30225, anterior ley de contratación. Una de las principales preocupaciones es que se ha dejado diversos aspectos a ser desarrollados en el reglamento de la ley. Muchos de estos aspectos han sido muy bien explicados, o pensé, perdón, que iban a ser muy bien explicados por Mario. Bueno, entre ellos tenemos el registro de instituciones arbitrales y centro de administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este aspecto resulta fundamental, dado que con el Registro Nacional de Árbitros se había limitado la facultad de las entidades públicas de poder designar a los árbitros con mayor experiencia y de reconocida trayectoria. Aparte de ello, tenemos que en los últimos años han proliferado las denuncias penales perdón, a árbitros de diversos casos por aspectos vinculados a sus decisiones, que si bien pueden ser del agrado o no de una de las partes, han sido el motivo central de las denuncias. Las denuncias penales se han vuelto una tendencia por parte de las entidades públicas, particularmente en provincias, pese a que el derecho penal se rige por el principio de mínima intervención de este, o sea, del derecho penal. En este escenario, cabe preguntarnos hacia dónde va el camino del arbitraje en el Perú, el cual no se avisora de forma muy positiva. Siguiente, por favor. Continuando con el tema, es necesario precisar que en el arbitraje comercial o privado nacional no existen mayores inconvenientes o aspectos que requieran meditación o comentario, y en mi opinión, ningún cambio legislativo. Además, el arbitraje de contratación pública sí genera muchas dudas en cuanto al futuro del arbitraje en el país. El primer aspecto que genera las dudas es si necesitan o si es necesario modificar constantemente la norma de contrataciones del Estado, ya que esta es una de las más modificadas en nuestro ordenamiento jurídico, aparte de que los diversos cambios realizados
han llevado a generar un gasto público solo en ordenar el organismo de contrataciones del Estado en nombre, dependencias, documentación y otros. Otro aspecto que genera preocupación es el relativo a que debe hacer el Estado modificar la norma de contrataciones cada vez que quiera, o sea conveniente según la propia concepción del Estado, o reforzar la gestión contractual de las entidades públicas. Este concepto es muy importante. A veces dejarnos de lado el pasado y olvidar nuestro pasado hace que no podamos avanzar y tener un mejor futuro. En el año 2013, la Contraloría General de la República elaboró un informe titulado El arbitraje en las contrataciones públicas durante el periodo 2003-2013, el cual simplemente corroboró una verdad absoluta y que, cito textualmente, a ver, dice, los resultados desfavorables que registran las entidades del Estado en la mayoría de los casos no son producto de problemas derivados del propio sistema arbitral. Estos resultados se dan por las causas que generan el Estado sea llevado a un arbitraje y que por lo general están referidas a problemas en el proceso de gestión en la contratación pública. Nos podemos preguntar desde el 2013 a la fecha qué ha cambiado. La respuesta, aunque suene mal y de pesadumbre, es simplemente que se ha modificado la norma de contrataciones del Estado tantas veces como el Estado lo ha querido, sin realmente atacar y solucionar el problema de fondo. Esto es la gestión contractual en las entidades públicas, desde la elaboración de un proyecto hasta su ejecución. Especialmente en el caso de obras públicas, nos remontamos a la emisión del decreto de urgencia 020 ya mencionado. La gestión del gobierno de aquella época trató de justificar dicha norma sosteniendo que las obras se paralizaban por el arbitraje. Cuando, si investigamos un poco más, las obras en su gran mayoría tienen un problema común que se llama deficiencias en el expediente técnico. Es importante dejar en claro que aquí el problema no solo es de gestión contractual, sino además escala a dejar de lado y hasta aminorar la importancia del expediente técnico en la ejecución de una obra pública, no destinándose los recursos ni el personal calificado necesarios y suficientes para tener un expediente técnico sólido y calificado. Es conocido por los practicantes y expertos en ejecución contractual que en nuestro país los expedientes técnicos poseen serias y a veces graves deficiencias. Y no es que un expediente deba ser impoluto, no. El problema es que no se trata de solucionar este problema recurrente, así como no se destina los recursos por el real valor de un expediente técnico. Es común en los foros académicos técnicos concebir que el valor promedio de un expediente debería estar en un rango de 3 al 5% del valor y la ejecución de la obra. No obstante, la contraprestación pactada en la mayoría de los expedientes técnicos ni siquiera está dentro de dicho promedio, sino por debajo de este. Suele decirse que en un buen expediente técnico y una adecuada gestión contractual son simplemente la combinación perfecta para la ejecución adecuada de una obra. Es evidente que sin tantas deficiencias o demoras en la solución de estas, una obra se ve enormemente afectada y puede ser ejecutada dentro de los plazos contractuales con calidad y sin que se generen mayores gastos que deba asumir el Estado en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Personalmente, considero que una norma de contratación pública es un documento tan importante para el Estado y los inversionistas nacionales y extranjeros
como el Código Civil para los privados y sus relaciones contractuales en el día a día. En ese sentido, considerando la importancia de la norma de contratación pública, considero que debe crearse una comisión de revisión de la normativa de contratación pública para que con el mayor grado de participación de verdaderos especialistas en el tema puedan revisar y promover modificaciones o la sustitución de la completa de la norma de contratación vigente. Y eso incluye, por si acaso, a la norma que se acaba de publicar en mayo. Asimismo, no veo la necesidad de modificar la ley de arbitraje, me refiero a la 1071, que no debería ser contaminada con las normas de contratación pública, requiriendo esta última de una legislación separada y especial. Esto no es hacer más burocracia, simplemente es cuidar y realizar una adecuada labor de legislación con una norma que impacta en toda la economía del Estado. Como ya he mencionado, debe destinarse un adecuado presupuesto a la elaboración de expedientes técnicos en la gestión contractual de las entidades públicas. Considero que dividiéndose en estos aspectos tendremos mejores resultados y aunque suene muy bueno para no suene muy bueno para los árbitros como en mi caso, menos controversias terminen por afectar el tiempo y el costo de la ejecución de una obra. En esa línea, crear una entidad autónoma de capacitación para todos los funcionarios y servidores que tengan vinculación con la administración pública sería un paso fundamental para realmente velar porque los fondos públicos sean adecuadamente invertidos y se consiga la ejecución de proyectos sin mayores controversias o aspectos negativos que finalmente solo repercuten en la población que se ve desfavorecida por no contar con obras de vital importancia. Finalmente, y para quienes siempre son vigilantes del Estado, es sumamente importante y crucial que se refuercen las acciones de supervisión de la contratación por parte de la Contraloría General de la República, a fin de que la gestión de la contratación del Estado sea adecuada, que finalmente nadie pierda, ni el Estado, el contratista, la población. Estos actores deben tener un objetivo que es el bien común. La satisfacción de la finalidad pública de la contratación es acordar que las brechas de infraestructura de nuestro país, acortar que las brechas de infraestructura de la contratación de nuestro país en obras como hospitales, colegios y demás, que son vitales para la vida de nuestros ciudadanos, sea realizada. Tengo un par de comentarios que me han dejado muy interesado por las posiciones, sobre todo que me han precedido, pero supongo que será para comentar al final. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Puedes decir, Anthony? Sí, doctor, no se preocupe. De todas formas, si gusta, puede dejar algunas conclusiones para el final, pero puede continuar, no hay problema. Perdón, ¿cuánto con tiempo? Doctor, sí, le decía que puede dejar algunas conclusiones para el final, Ah, pero sí, no hay problema, doctor. gracias. ¿Puede bajar la presentación, por favor? Listo, listo, doctor. Este, Gracias. sí, hay dos temas que me parecen fundamentales que han sido tratados en el panel anterior y son, uno, a ver, lo anoté para no dispersarme. Claro, debería el Estado, a pesar de que lo está contemplando ya, pero no se está involucrando realmente, en desarrollar una cultura de contratos colaborativos. La relación entre el Estado y el contratista no debe ser adversarial, debe ser colaborativa. Y lo segundo es que me parece
terrible, sumamente importante, que se empodere a los funcionarios públicos de manera tal que cuando tengan que resolver o tomar decisiones, no lo hagan negativamente, porque encima está la OCE y la Contraloría General, ¿no? Hay algo, investigación, y el pobre funcionario público terminó 2 o 3 años fastidiado porque no se opuso. Entonces, esa cultura tiene que cambiar. Hay que empoderar a los funcionarios públicos y darles la protección debida para que tomen decisiones acertadas y sean juzgadas posteriormente por su eficacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo, por su excelente ponencia. Bueno, ahora sí vamos a proyectar la presentación del doctor Mario Castillo Freire, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctor en Derecho por la misma casa de estudios, además socio del estudio que lleva su nombre, miembro también del Consejo de la Academia Peruana de Derecho, también ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Actualmente también es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el tema que nos compartirá el doctor Castillo es balance sobre el arbitraje en la nueva ley de contrataciones públicas. Ahora compartimos su video. Anthony, no se escucha el audio, ¿eh? Estimado Anthony, por favor, prende tu audio. Correcto. ¿Me escucha ahora? Tienes que compartir, estimado Anthony, y subir el volumen de tu laptop. A ver, un ratito, por favor. Qué extraño. Vamos a ver. Ahora sí creo que se alcanza, ¿verdad? Sí, a ver, Perfecto. colócale, por ¿Cómo favor. están, queridos amigos? Muy buenas noches. Debo agradecer la generosa invitación del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y de su director, el doctor Abel Ruiz, por haberme convocado para este 7º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje que se está desarrollando estos días. En segundo lugar, quiero disculpar mi ausencia en directo en el evento porque, digamos, esto se cruza con un evento que se realiza en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conmemoración de los 40 años de vigencia del Código Civil y, digamos, no puedo estar en los dos sitios a la vez, pero tampoco quería dejar de estar en este congreso que con tanto afecto, con tanto cariño, siempre me invita. El tema que me propuso Abel para tratar esta noche es el del panorama actual del arbitraje a raíz de la nueva ley de contratación pública, ¿no? En realidad, digamos, no es sencillo poder decir en 12 minutos todo lo que uno podría expresar en torno al contenido respecto al arbitraje y a otros medios que son de controversia de esta nueva ley que está entrando o que ha entrado parte en vigencia y parte entra en vigencia con su reglamentación. Pero sí quiero tocar algunos puntos que me parece fundamental abordar. En primer lugar, sí quiero señalar que creo que es un punto positivo el que luego de tanto esfuerzo del medio arbitral peruano, se haya entendido que
digamos, quienes pueden ser presidentes o árbitros únicos o designados por el Estado no tengan que estar registrados en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Como ocurría con la ley anterior. Porque siempre sostuve que el Registro Nacional de Árbitros, como en muchas otras materias, lo que buscaba era simplemente el cumplimiento de formalidades. Un poco lo que el Estado buscaba con el Registro Nacional de Árbitros es que se cumpla determinados requisitos, que incluso que el árbitro sea examinado, o sea, que de examen, y que por lo tanto, si aprueba el examen y se cumplen esos requisitos, entonces el árbitro está inscrito. Y si no se cumplen, el árbitro no está inscrito. Y las personas que, como es mi caso y el de otros muchos profesionales, simplemente no, voluntariamente, digamos, siempre criticamos esto y nos negamos a pasar por cualquier examen, estaríamos fuera de ese registro, ¿no? Eso me parece positivo, ¿no? En realidad, yo siempre decía que vengo dictando casi 34 años en las universidades, he tenido miles de alumnos y solo estoy dispuesto a pasar los exámenes médicos que impongan los temas de salud y los relativos a la renovación del brevete, ¿no? Pero ya otros exámenes médicos a estas alturas, la verdad, no gracias, ¿no? No gracias. Y otros exámenes de otro tipo, ¿no? Menos, ¿no? Como en este caso, digamos que te tome examen, que si el plazo es de 10 días, 15 días, 30 días, creo que el derecho es lo bastante rico como para que se reduzca a la calificación de una persona por un examen de este tipo, ¿no? Ni siquiera en una universidad es así, ¿no? En las universidades las calificaciones suelen ser permanentes, las calificaciones de los alumnos no son de un solo día, ¿no? Entonces, estas prácticas, pues, ni siquiera de colegio, ¿no es cierto? Menos mal que han sido eliminadas por la nueva ley, ¿no? Además, la actual reglamentación establece requisitos que no son muy pocos, ¿no? No son poca cosa para que un árbitro pueda ser presidente de un tribunal o árbitro único en materia de preparación, en materia de contratación del Estado, arbitraje, etcétera, ¿no? Impone un número de horas tan grande, ¿no? Son 360 horas, que es más o menos el 80%, ¿no? Que lo que lleva a un alumno en un ciclo regular en la universidad, con 18 créditos, es más o menos el 80% de esas 360 horas. O sea, es más de lo que todo un alumno en cualquier universidad lleva de manera regular en un semestre académico. Entonces, digamos, más que eso, ¿qué otra cosa se puede pedir, no? Sobre todo, además, como en la mayoría de casos, estos cursos concluyen con exámenes, ¿no? Que miden, pues, lo aprendido por las personas que siguen estos cursos, ¿no? Por último, en relación a este punto, yo me preguntaba en un artículo que hice circular hace algunas semanas, ¿no? En realidad nada de esto es chino, ¿no? O sea, incluso el chino se aprende, pero nada de esto pues es ciencia infusa, ¿no? Yo me pregunto si alguno de los grandes juristas que ha tenido el Perú y que no estaban dedicados a la contratación estatal, como por ejemplo José León Barandiarán o Manuel Augusto Lechea, podrían ser perfectamente árbitros si vivieran en materia de contratación estatal, y la respuesta es sí, porque lo fundamental es que son personas brillantes, ¿no es cierto? Y que pues, aplicarán una ley, aplicarán un reglamento que como digo, no es ciencia infusa, ¿no? Y tal vez lo mismo se podría decir en relación a árbitros extranjeros, ¿no? Es verdad que, digamos, un árbitro extranjero tiene el problema de no haberse formado con el derecho nacional. Eso es un problema, digamos, innegable, ¿no?
para todo aquel que va a aplicar un derecho ajeno a aquel en el que se ha formado. Pero es responsabilidad también de esa persona el tener que estudiar y actualizarse con la normativa aplicable al caso, ¿no? Es un tema sobre el cual sin duda se podría conversar y conversar muchísimo, ¿no? Ahora, hay otros temas que también son materia de tratamiento, como el relativo a los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje que hoy ya no sé cuántos son, ¿no? Yo siempre digo que es mucho más fácil crear un centro de arbitraje que crear un centro de conciliación, ¿no es cierto? Hay menos requisitos para constituir un centro de arbitraje que para constituir un centro de conciliación. Yo siempre he creído que los centros de arbitraje deben estar supervisados por el Estado. No solo yo, ¿no? Sino un primer proyecto de ley de arbitraje del año 92, anterior a la ley de arbitraje del 92, trabajado por el Instituto Libertad y Democracia. Mira, Molita, después. Pueda ser calificado como un instituto de corte estatista, ¿no? Señalaba una de las normas que proponía para ley de arbitraje, que los centros de arbitraje debían ser supervisados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Lo que hoy sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y eso no está mal, ¿no? O sea, es como decir que cualquier persona pueda crear un banco o fundar un banco y que no exista supervisión estatal en aras de la libertad de comercio, ¿no? Entonces, bueno, por algo existe la Superintendencia Banca y Seguros y AFPs que regula y supervisa al milímetro el funcionamiento de estas entidades, porque son entidades que manejan fondos del público. En el caso de los centros de arbitraje, no es que, digamos, manejen los fondos del público como un banco, pero sí las decisiones que se adopten dentro de esos centros de arbitraje repercuten directamente con respecto a fondos del Estado y fondos de particulares cuya adecuada asignación debe ser supervisada y verificada, ¿no es cierto?, con centros de arbitraje que, a ver, voy a decirlo de esta manera, miren, me enteraba el otro día de un centro de arbitraje y por eso hay gente que no le gusta el arbitraje, ¿no? Un centro de arbitraje que administraba un caso en el cual había sido involucrada una gran empresa que no había firmado ningún convenio arbitral, punto uno, y que no había contratado con su contraparte, ni siquiera. Y en segundo lugar, que además había involucrado como a una docena de ejecutivos de esa empresa, que tampoco habían firmado el convenio arbitral. Por cada recurso de reconsideración, ese centro de arbitraje cobraba más de $3,000. Por cada recurso de consideración, por poder interponer el recurso de reconsideración, ¿no? Y ya, claro, ¿no? Digamos, tomé conocimiento hace unos días de otro centro de arbitraje que convocaba una audiencia y señalaba que si las partes no asistían a la audiencia, se les nombrará un curador. Un curador, Dios mío. Pero fíjense, en verdad, a mí lo que más me preocupa no son centros de arbitraje tan groseros como este, ¿no? Porque al fin y al cabo eso caerá por su propio peso. A mí lo que me preocupa, sobre todo en un país en el cual, digamos, muchas veces se trabaja tras bambalinas y los centros de arbitraje no necesariamente, digamos, muestran de manera transparente cuáles son las instituciones que los han creado, las personas que están dirigiéndolos, ¿no? Creo que ahí está el principal problema, ¿no? En una refinada administración perversa de justicia. Y creo yo que lo que establece el reglamento es otra vez, ya no para los árbitros, pero sí para los centros de arbitraje, una serie de medidas que todos los centros de arbitraje van a cumplir, ¿no? Se dice, por ejemplo, que se requiere que deben estar debidamente constituidos como personas jurídicas. Todos lo van a estar.
En segundo lugar, que deben contar con un código de ética inmediatamente. Y con un reglamento interno, lo hacemos a la 1 de la tarde. Contar con no menos de 5 años, algunos lo tendrán, de experiencia en la administración de procesos arbitrales o juntas de prevención, etc. Y en el caso de instituciones que no tengan los 5 años, el reglamento va a decir cómo se acreditan. O sea, al final, sin duda, todos van a estar. Pero además, se dice que para los centros de arbitraje que administren casos de más de 2.000 UITs, ¿no? Deben contar con certificación internacional. Hay N entidades de certificación internacional en sistema de gestión de la calidad y en sistema de gestión antisoborno. N entidades. O sea, eso no lo van a conseguir en la tarde, lo conseguirán el próximo mes. Entonces, digamos, yo, y con esto voy concluyendo, ¿no es cierto?, mi intervención. Yo creo que, en verdad, el gran problema es que el Estado no ha dejado de creerse la idea de que el arbitraje institucional es la solución a todos sus problemas en materia arbitral, precisamente por ser un arbitraje de carácter institucional. Es decir, que el hecho de que se trate de un centro de arbitraje va a salvar cualquier problema de cualquier orden o cualquier temor que tenga el Estado con respecto al funcionamiento de los arbitrajes. Esa es una falsa creencia, ¿no? Es un mito, ¿no? O sea, no por el hecho de tratarse de un arbitraje institucional va a ser mejor que un arbitraje ad hoc. La manera como prácticamente se desapareció casi del mapa los arbitrajes ad hoc fue de lo más irresponsable y además de lo más irreflexiva, ¿no? De lo más irreflexiva. De manera tal que creo que esta apuesta por el arbitraje institucional era una buena apuesta, si se quiere, cuando los centros de arbitraje en el Perú no sumaban más de 10. Pero si los centros de arbitraje suman 200, 250, 300, ya no sé en qué número estaremos, evidentemente que eso no va de la mano con un adecuado criterio de valoración. Y ya, bueno, ya hay otras cosas sobre las cuales no me meto a decir nada porque ya no dejo de sorprenderme, ¿no? Pero como el tiempo no da para más, solo debo agradecerle al CAE y a Abel Ruiz por esta oportunidad de plantear estas reflexiones y a ustedes, queridos amigos, por su atención y cariño de siempre. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, continuando con el programa, vamos a dar pase al doctor Hugo Sologuren para que pueda exponer sus conclusiones. Adelante, doctor. Muchas gracias, Anthony. Mira, fascinado escuchar primero al doctor Castillo antes de hacer mi intervención. A ver, entiendo que el doctor Aníbal Aspar no va a poder conectarse y participar por lo que acabo de ver en el chat. Así que creo que puedo abusar un poquito de algunos minutos, ¿cierto? Sí. Bueno, Así es, doctor, adelante. son muchos temas, que no sé por dónde comenzar. O sea, la idea principal y central para mí es que efectivamente siempre atacamos al Estado por el tema de cómo trata el arbitraje. Y sí, lo trata muy mal, de eso estamos de acuerdo todos. Pero ¿por qué lo trata mal? Porque también hay del otro lado situaciones como lo que ha mencionado casi al final el doctor Castillo, es pues absolutamente irresponsable, inadmisible que hoy existan cientos de centros de arbitraje, ¿eh? Como diría el doctor Cantuarias, con la disculpa del caso doctor Cantuarias, lo diría el doctor Cantuarias, centros de arbitraje truchos, ¿no? O sea, donde
sea, tengo conocimiento directo de un caso, en el Cusco, no diré con qué institución, por ejemplo, designan un árbitro de emergencia para una cautelar, el árbitro de emergencia deniega la cautelar y la parte que solicita la cautelar denuncia al centro y al árbitro por incumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Porque le había garantizado que la cautelar le iba a ser concedida. Eso a mí simplemente se me rompe el cerebro con una situación de esas, ¿no? O sea, entonces, sí creo que el Estado tiene una razón muy válida para preocuparse en el arbitraje, pero no por el arbitraje, sino porque quienes administran el arbitraje. El arbitraje parte para mí, de dos ejes fundamentales. La institución, que tiene que tener, pues, no voy a abundar en el tema por todo lo que lo entendemos, y los árbitros, porque ¿quiénes son los responsables de las actividades, de confiabilidad, de lo que fuere, de la confianza que generan esas decisiones? La calidad de las personas que las partes designen. Entonces, gran parte de la responsabilidad también está en el sector privado y estatal. Entonces, tenemos que entender claramente que la calidad del tribunal arbitral, acompañada de la calidad de la institución arbitral que se elija, es sumamente importante. Y en ese sentido sí quiero hacer un comentario directo sobre la ley que se acaba, perdón, de aprobar o promulgar. Yo no sé si es información fake news, como le llaman ahora los jóvenes, ¿no? Pero en los últimos días he leído una resolución o un proyecto de resolución ministerial del MTC, donde se establece una cláusula uniforme para los arbitrajes en los contratos del Estado y una lista de centros de arbitrajes admitidos. En esa lista hay dos centros que desde el punto de vista de mi ética y moral personal son innombrables, ¿no? Entonces, pero además cometen el grave error de que obvian disposiciones generales de la ley de arbitraje y el arbitraje general. ¿Y qué pasó con los centros de arbitraje de las cámaras de provincias? Desaparecieron. Si esa resolución se llega a concretar y se llega a ser obligatoria, el MTC estaría cometiendo un gravísimo error. Tremendo y gravísimo error. Porque la lista de centro de arbitraje, no sé cuántos son, 8, 10, ¿no? De los 200 o 300, como ha dicho Mario Castillo, hay dos o tres que son simplemente inaceptables, innombrables. Y además, que la cláusula arbitral contiene disposiciones, lo que llamaríamos cláusulas patológicas. Y finalmente, creo que parte muy, muy importante del tema es, y voy a ir, regreso a mi posición inicial, muy importante del tema es que el Estado comprenda y lleve a cabo las acciones necesarias para dotar de fondos públicos que permitan la capacitación, la formación, la calidad de los profesionales que el Estado requiere desde la convocatoria, desde antes de la convocatoria del concurso público, hasta, por supuesto, la ejecución del contrato que venga esto, ¿no? Y, y después de eso, yo simplemente, ya eso es un comentario personal, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Castillo.
yo lo acompaño en eso. Eh, cuando el doctor Salazar, Ricardo Salazar, gran, extraordinario profesional y distinguido, muy distinguida persona como persona y como profesional, fundó el Consucode. Me llamó, yo no me acuerdo si era presidente o vicepresidente de la Cámara de esa época. No, 91, era vicepresidente. Me llamó para que lo ayudara a formar el centro de arbitraje de- de- del Estado y le transferimos al ilustre doctor Franz Kuhn-Müller, una gran persona y una gran profesional en el tema, para que fuera su secretario general, formular los reglamentos y demás, etc. Lo que quiero decir en breve, para no hacer una florería, es desde esa época, durante 20 años o más de 20 años, yo formé parte como árbitro invitado de la lista de honor de Consucode y luego del OCE, no se funda el OCE, no se cambia, se funda, se cambia de denominación a OCE. Formé parte de la lista, había lista 1 y lista 2 de árbitros. La lista 1 era la de expertos, con experiencia, con recorrido, etcétera, de la cual estuve más de 20 años. Cuando se da este famoso decreto que genera el RNA, a mí me pareció una indignidad, como ya lo dijo Mario Castillo, someterme a ese examen ridículo, que además tenía preguntas capciosas, ¿no? De si el artículo tal, le quito tal frase, es verdadero o falso, la respuesta era correcta o falsa. Yo no pertenezco, no he pertenecido ni perteneceré nunca. Bueno, con la nueva ley pedimos que eso se resuelva, pero esos errores del Estado, de parte del Estado, se cometen porque no acuden a la gente realmente conocedora del tema, con experiencia, con profesionalismo, con integridad, con ética, y que conocen la materia. Entonces, yo tengo entendido, no puedo afirmarlo ni excuso a nadie. A mí me informaron en esa época que esa disposición salió de un técnico del MEF, ¿no? Cuando yo hablé con gente del OSI y le pregunté, ¿cómo se les ha ocurrido esto del RNA? Nosotros nos hemos opuesto, pero el MEF lo ha dictaminado, ¿no? Entonces, ese es el gran error del Estado, y con esto finalizo, perdona Anthony, ya he tomado tanto tiempo, pero con esto finalizo. Yo creo que el Estado lo que tiene que entender alguna vez es que para cada modificación de cualquier materia legal, en cualquier campo legal que afecta la vida nacional y sobre todo contractual, perdón, y en nuestro caso arbitral, tiene que recurrir previamente a gente experta, gente conocedora, gente que tenga, como ya dije, integridad, calidad profesional, ética y experiencia. Y eso es fundamental. Si no entendemos eso y el Estado no va en ese camino, vamos a seguir cometiendo muchos errores y seguiremos teniendo muchas modificaciones, como es una ley con mayores modificaciones, ya lo dije en mi posición, con mayores modificaciones que yo recuerdo en la historia legal del país, como la ley de contratación del Estado. Muchas gracias. Buenas noches.